Hola, mi nombre es Víctor Loza y yo les voy a hablar sobre el cáncer oral. La definición de la OMS dice que otros términos comunes para designar que el cáncer es como una neoplasia y un tumor maligno. En 1978, la Organización Mundial de la Salud pretendió consensuar la terminología utilizada hasta el momento y dice que es como una mancha blanca que no puede caracterizarse como otra entidad clínica ni patológica. El cáncer oral se deriva generalmente del epitelio de revestimiento de la mucosa. Frecuentemente en tumores se engloben en el apartado de tumores de cabeza y cuello. También la localización más frecuente del cáncer oral son los bordes laterales de la lengua, un 40% en suela de boca, 30% encías y trigónomo retromolar. La prevalencia del cáncer oral ha aumentado prácticamente en todo el mundo. Es muy común en pacientes de 50 años en adelante y en muchos países es más común en hombres que en mujeres, debido a los hábitos de riesgo o exposición. También el 90% de los tumores malignos primarios son carcinomas orales de células escamosas, siendo los más frecuentes en el borde lateral de la lengua y su tratamiento dependerá de su estadio de la lesión. También el 40% de los casos de cáncer de cabeza y cuello se desarrollan en la cavidad oral, el 15% en la faringe y el 25% en la laringe. Se estima que en este año se ha diagnosticado cáncer oral orofaringeo a 54.000 adultos, 38.700 hombres y 15.300 mujeres. De esta manera, en términos generales, las predicciones divulgadas sobre la evolución del cáncer realizadas para toda la población mundial indica que su incidencia aumentará hasta un 70% en las próximas décadas, así llegando a superar los 24 millones de casos en el 2035. En estas gráficas podemos observar la incidencia de localización del cáncer bucal. Tenemos un 67% de color azul en la lengua, un 37% en los labios y un 20% en piso de boca. Los demás son paladar y encía. Y en la gráfica de abajo podemos observar el número de personas rango de edad que pueden sufrir cáncer oral. No significa que por la edad, pero es lo más frecuente que hay diagnosticado en los pacientes, que sería entre los 50 y 59 años de edad. En esta tabla podemos observar las muertes de tumor maligno del labio del año 2005 al 2017 y hemos visto cómo va incrementando. Los principales factores de riesgo son exposición prolongada en el sol, virus del papiloma humano, alcohol, fumar, mala alimentación y no tener buena higiene. Continuamos. Virus del papiloma humano en 1983 señaló que es un subgrupo de carcinomas orales de células escamosas podían estar asociados a la infección de virus del papiloma humano 2. Cerca del 30% de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello están causados por el virus del papiloma y cerca del 40% de las cavidades orales. Se cree que para el 2024 el carcinoma oral del virus del papiloma humano se convertirá en el cáncer más común. Por otro lado, también tenemos los cigarros. La mayoría de las personas con cáncer oral y orofaringeo consumen tabaco y su riesgo de padecer estos tipos de cáncer está relacionado con la cantidad de tabaco y cuánto tiempo han fumado o masticado. El fumar la pipa relaciona con un riesgo muy elevado de cáncer en la parte de los labios que entra en contacto con la boquilla de la pipa. Los órganos que también daña el cigarro podrían ser pulmón, esófago, conducto de deglución, riñón, vejiga, entre otros órganos. Quiero aclarar también que el uso de vapes o cigarros electrónicos también provocan cáncer debido al uso de esas sustancias. El alcohol también es un factor de riesgo. ¿Y sabías que en el consumo del alcohol aumenta su riesgo a presentar 6 tipos de cáncer? Son los siguientes: boca y garganta, laringe, esófago, colon y recto, hígado. En los senos de las mujeres, cuando se bebe el alcohol, el cuerpo convierte una sustancia química llamada acetaldehído. El acetaldehído daña el ADN y no permite que el cuerpo repare el daño. Signos que podemos ver que es cáncer.
Mancha en la boca, puede ser blancas o rojas y parecen unos hongos pero no se van al rasparla. O es una úlcera que no ha sanado en 14 días. Bulto en la lengua, no todos los bultos son malignos pero requieren ser examinados. Aquí dice úlcera que no termina de curar, los indoloras son más preocupantes. O sea, úlcera que no sale en 14 días probablemente puede ser cáncer. Inflamación o hinchazón en la lengua. Dolor al masticar o tragar alimentos. Ahora les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología. Aquí podemos observar un estudio de células donde se ha diagnosticado carcinoma epidermoide. En la imagen número 1A podemos observar un carcinoma bien diferenciado y en el 1B aquí podemos observar cómo las células han estado dañadas y es un carcinoma epidermoide, en donde podemos observarlo muy bien diferenciado es en la B, en la imagen B, carcinoma epidermoide bien diferenciado del suelo de boca. Aquí podemos observar el patrón de invasión de las células. En la A podemos observar un carcinoma epidermoide bien diferenciado de lengua grado 1 y patrón de bordes expansivos. En la B podemos observar carcinoma epidermoide moderado diferenciado de lengua grado 2, invasión en cordones sólidos. Son las manchas como de color morado más fuerte. En la 3 se observa mucho mejor carcinoma epidermoide bien diferenciado en el suelo de boca, grado 3, infiltración de nidos y cordones de más de 15 células. O sea, eso quiere decir que son como bolitas de muchas células dañadas. Ahora procederé a hablarles sobre los métodos de diagnóstico. Existen varios tipos de diagnóstico. El principal sería realizar un examen clínico a nuestro paciente en su primera consulta, que empieza revisando los ganglios del cuello y de mandíbula. Después procedemos a revisar la parte de fuera de los labios, luego la parte interna, luego los carrillos, la encía, la úvula, la lengua por arriba y por el dorso de la lengua y por la parte de abajo de la lengua. También observamos el piso de boca, que no vaya a presentar ninguna lesión. También podemos utilizar unos procedimientos auxiliares para tener un mejor diagnóstico, como las tinciones vitales, que es una serie de pigmentos con tendencias a fijarse en áreas tisulares con una tasa de proliferación celular elevada. El tono que pinta es azul. Esta nos puede ayudar para localizar dónde puede tener una leucoplasia o una eritroplasia o etc. Para poder realizarle una biopsia y poder localizarlo mejor. De otro lado tenemos la técnica quimioluminiscencia, que se basa en un fenómeno de reflectancia en la que se mide la proporción de la luz que es capaz de reflejar y detectar cambios metabólicos y estructurales en los tejidos de la mucosa. Esto es como lo mismo de la tinta, pero solo que esto es en luz. La visualización de la quimioluminiscencia es más comercializada bajo los nombres de BC Light, es la marca que lo maneja. Las características del BC Light es fácil de usar y no invasivo, no se necesita reactivos consumibles, proporciona resultados en tiempo real, puede ser realizado por una amplia gama de operaciones. Su limitación es que necesitas un ambiente oscuro y es alto el costo. No hay registro. Continuamos. Sus limitaciones era que no hay registro permanente a menos que sea fotografiado, como en la tinta, o sea, la tinta se queda ahí por un tiempo en la boca y no necesitas volver a aplicarlo para que se pueda reflejar dónde está la lesión. A continuación, una imagen donde están utilizando el examen oral de Velascope, que es con el aparato electrónico, y se puede observar mucho mejor la lesión, solamente que no es permanente si no es fotografiado. En cambio, la tinta sí te lo deja por un rato más, solo que se utiliza más cositas. Procedo a hablarles sobre el tratamiento. Podría ser una radioterapia, radioquimioterapia o una quimioterapia.
y todas relacionan con la mucositis oral, critoterapia oral, el tratamiento dieta blanda, citoprotector, cuidado de higiene oral, terapia láser, la prevención es atención dental previa, no consumir alcohol, no consumir cigarros y cosas irritantes. Por otro lado, tenemos el tratamiento de la cirugía, que obtiene mejores resultados en estadios iniciales y suele constituir el primer tratamiento en tumores avanzados. La ventaja es que es un tratamiento rápido, permite un estadio más preciso y no tiene efectos tóxicos a largo plazo. En la misma operación se realiza la extirpación del tumor o vaciamiento cervical, dependiendo de la adenotomía del ganglio. La radioterapia es otro tratamiento que se limita a los estadios iniciales y como tratamiento complementario de las cirugías en casos seleccionados. O sea, esto quiere decir que se recomienda mejor realizar primero la cirugía y este sería como un complemento. Existen riesgos de osteonecrosis si se administra muy cerca del hueso. Los efectos adversos de la radioterapia son mucositis oral, serostomía, otros factores inmediatos como deusgesmia, enfermedad periodontal, caries, etc. Actualmente el diagnóstico de las neoplasias de cabeza y cuello se basa en la historia clínica de exploración física, endoscópica y el estudio de imagen. Un estadiaje preoperatorio adecuado va a tener importantes implicaciones terapéuticas. En esta tabla podemos observar que no presenta evidencias de adenoplastias cervicales. También podemos observar que dice adenoplastia cervical única, que solo es de un lado y es un tumor de 3 centímetros. La MO, que significa no evidencia de metástasis a distancia. M1, evidencia de metástasis a distancia. Ya por último les voy a hablar sobre el pronóstico. Viene siendo por la edad y el sexo, que no consuman tabaco y alcohol, estadio de salud y nutrición, estadio inmunitario, estado civil, estado socioeconómico e ingreso de capacidad. Puede depender del paciente o la enfermedad. La supervivencia de estos estadios inicial 1 y 3 y 2 es muy alta. Sin embargo, en estadios avanzados la supervivencia a 3 años es menor del 60%. La afectación de ganglionar es un factor de pronóstico decisivo, reduciéndose la supervivencia a mitad de estadios N+, comprobados como NO.